para edificar una vida a prueba de tormentas, a prueba de torrentes, a prueba de huracanes, a prueba de lo que sea, necesitamos edificar con Dios. Por eso no nos engañemos. Yo puedo decir que estoy edificando una vida en Dios, pero si Dios no es el primer lugar en mi vida y si realmente ni siquiera conozco a Dios a través de su palabra, solamente me estoy engañando. Y podemos parecer por fuera de que somos muy lindos y de que nuestra vida está yendo maravillosa, pero por dentro hay una ruina. Y en el primer momento en que vienen los problemas, las tempestades, los torrentes, esa casa se destruye y se desvanece. ¿Cómo estás edificando tu vida? ¿Lo estás haciendo en tu propio criterio? ¿Lo estás haciendo bajo tu propia percepción y tu propia opinión? ¿O quieres hacerlo con Dios en medio? Bienvenidos a Campeones para Cristo. Qué bueno podernos reencontrar a través de las redes sociales. Me imagino que usted está disfrutando junto con su familia en casa y esperando con expectativa la palabra de Dios. Dios siga bendiciendo sus vidas. Un abrazo fraterno a todos ustedes. El Salmo 98 dice: cantad al Señor cántico nuevo, porque Él ha hecho grandes maravillas. Celebremos juntos y exaltemos el nombre de nuestro Señor. Las estrellas creó y su luz limitó. ¿Quién sino el Señor? Sol y luna formó, movimiento les dio. ¿Quién sino el Señor? Hace la lluvia venir, truenos rugir. Tus obras grandes son, Dios poderoso, tu gobierno es la creación. Con tu palabra, Señor, te exaltaremos. Dios poderoso, de ti canta la creación. Llenas todo tu Señor. Siempre y siempre Dios. ¿Quién sino el Señor ha soñado en el plan para al hombre salvar? ¿Quién sino el Señor limpiará al pecador con su sangre y amor? ¿Quién sino el Señor puede dar vida y salvar por una cruz? Tus planes grandes son, Dios poderoso, tu gobierno es la creación. Con tu palabra, Señor, te exaltaremos. Dios poderoso, de ti canta la creación. Llenas todo tu Señor, te exaltaremos por siempre y siempre Dios. Todas
las cosas vienen de ti, por ti, oh gran yo soy. Todo es tuyo y para ti, oh Señor, oh gran yo soy. Dios poderoso, tú gobiernas la creación. Con tu palabra, Señor, te exaltaremos. Dios poderoso, de ti canta la creación. Llenas todo tu Señor, te exaltaremos por siempre, oh Dios, te exaltaremos por siempre y siempre, oh Dios. Oh, 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 oh. Por siempre y siempre, oh Dios. Oh, 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 oh. Por siempre y siempre, Dios. Imagínate una construcción, una edificación, un edificio que ha sido construido, ha sido inaugurado y a los 3 meses se desploma totalmente. Esto es una gran tragedia, ¿verdad? Inmediatamente llamarían a todos los investigadores para ver qué ocurrió con esa edificación, porque quisieran saber cuáles fueron los fundamentos o dónde estuvieron los errores que llevaron a que esa construcción se desplome. Bueno, algo similar ocurre en la vida del ser humano cuando no pone el fundamento correcto. El mensaje que yo quiero traer en esta mañana es: ¿cómo estás edificando? En el Salmo 127 se nos da un hermoso cuadro, un testimonio de cómo nosotros debemos de construir, cómo debemos edificar una vida, una familia y aún una vida familiar. Y esto no solamente se aplica a uno y a la familia, sino también se debe aplicar a todo lo que hacemos. En este salmo se destacan 3 puntos principales que normalmente es la preocupación de muchos. Primero, el tema de la vivienda, ¿no? De la casa, porque todo el mundo está afanado en construir, en edificar. Lo segundo es que se menciona el tema de la seguridad. Y lo tercero que se va a mencionar es la familia. Y aquí en este salmo se nos va a enseñar que no vale la pena estar ansioso, pues Dios provee de todas estas áreas en las que el hombre normalmente se afana. Ahora, leamos el salmo. El Salmo 127, verso 1 y 2 dice: si el Señor no edifica la casa, en vano trabajan los que la edifican. Si el Señor no guarda la ciudad, en vano vela la guardia. Es en vano que os levantéis de madrugada, que os acostéis tarde, que comáis el pan de afanosa labor, pues Él da a su amado aún mientras duerme. Lo primero que vemos aquí es que es el trabajo en el que el hombre entra. Y este salmo relata perfectamente cómo cada persona en este mundo entra en una angustia y entra en una ansiedad y cae en el afán, llegando muchas veces a ser esclavos de lo que están haciendo. Normalmente todo lo que nosotros hacemos es para edificar una vida mejor, para edificar una familia, y lo hacemos y queremos hacerlo bien, pero lo que se convierte en un medio para un fin mayor, como lo es una vida de relación en la familia, en la casa, en el hogar, se convierte en un fin. Es decir, el trabajo se convierte en el fin, dejando a la familia solamente como el medio, lo cual cambia el orden de las prioridades. Ahora, de hecho, esto ocurre porque hay algo que es lo que el Salmo está mencionando, que si el Señor no edifica la casa, en vano trabajan los que la edifican. Dice que en vano trabajan. Se nos habla de esfuerzos inútiles.
Esto es una advertencia importante para toda la humanidad que quieren construir imperios financieros, casas grandes, tener una mejor posición, hacer mucho dinero. Pero ¿de qué sirve esto si al final todo es vanidad? ¿Por qué vanidad? Porque en el momento mismo en que nosotros salgamos de este mundo, nada de lo que hayamos hecho o acumulado realmente nos servirá. Y lo más triste es que si hemos edificado familias sin Dios, ellos van a pasar la misma tragedia que nosotros, una vida vana y una vida vacía. Porque nada de lo que ofrece este mundo realmente puede llenar al hombre y nada lo satisface, porque al final todo se disuelve y por último nada nos llevamos de este mundo. Pero también hay cristianos que tratan de construir sus vidas y sus familias, sus trabajos, sus negocios, y lo tratan de hacer desde su propio criterio y sin tomar en cuenta a Dios, sin ser guiados por Él. Y hacer esto también es una tragedia. Qué interesante, porque el hecho de ir a una iglesia a una persona no la hace ser cristiano. Un cristiano no es cristiano porque va a una iglesia. Un cristiano es cristiano porque Cristo es el centro de su vida y de todo su universo. Cristo se convierte en la razón de su vida. Entonces hay mucha gente que piensa que son cristianos, pero en la práctica estas cosas no se dan, porque Dios o Cristo en realidad no es su prioridad, sino solamente es un mensaje bonito que han escuchado y que suena incluso atractivo para muchos. ¿Cuántos de nosotros podemos postear muchas cosas en las redes sociales? Y pasan como cosas muy bonitas, pero están muy lejos de la realidad de lo que cada uno son y de lo que cada uno está viviendo o experimentando. Nuevamente, este salmo, el Salmo 127, enfoca 3 puntos importantes. El tema de la vivienda, lo que todo el mundo quiere construir, su vida. El tema de la seguridad, porque quieren tener seguridad sobre lo que están haciendo. Y sobre todo, el tema de la familia. Es en vano que os levantéis de madrugada, que os acostéis tarde. Qué fuerte es este texto, porque dice, es en vano que os levantéis de madrugada, que os acostéis tarde, que comáis el pan de afanosa labor, pues Él da a su amado aún mientras duerme. Una de las cosas que vemos acá es que el hombre se afana, se esfuerza, trabaja, hace todo para que su vida sea mejor. Y sin embargo, su vida no es mejor, sino que está en el afán y en la ansiedad. Y lo triste es que no puede disfrutar de lo que tiene. Pero en este texto dice que Él, refiriéndose a Dios, Él, refiriéndose al Señor, da a su amado aún mientras duerme. Es decir, que el que está edificando su casa sobre la roca, el que toma en lugar a Dios en su vida como una prioridad, aun cuando duerme, es prosperado. Aun cuando duerme, tiene verdadero descanso. Aun cuando duerme, está reposando. Muchos de los que se esfuerzan sobremanera enfocan toda su energía y su trabajo, pero se olvidan de poner la piedra angular, de confiar en Dios, de edificar con Él. Es interesante ver este punto, porque si el Señor no edifica la casa, en vano trabajan los que la edifican. No importa cuánto una persona puede hacer para querer edificar y hacer grandes cosas para su vida. Si el Señor no está allí, es en vano. Si el Señor no edifica la casa, en vano trabajan los que la edifican. En vano, en vanidad. Es decir, no tiene fundamento, no tiene sustento, no tiene solidez. Y es por esta razón por la que mucha gente entra en afán y en ansiedad. ¿Por qué? Porque quieren construir y nunca son felices y nunca están tranquilos. El problema no es construir. Dios no está en contra de la prosperidad de una persona. Al contrario, Él quiere que una persona sea próspera, pero Él quiere ser partícipe de la obra que cada persona está haciendo. Porque lo que Él desea es que
lo pongamos en primer lugar sobre todo. Pero cuando esto no ocurre, el hombre entra en afán y en ansiedad, en angustia. Por eso es que en 1 de Pedro, capítulo 5, versos 6 y 7 nos dice: humillaos pues bajo la poderosa mano de Dios, para que Él os exalte a su debido tiempo, echando toda vuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de vosotros. La verdadera riqueza proviene de Él. Él es el que nos da y nos brinda el verdadero descanso. Aun cuando el hombre está durmiendo, Dios lo está bendiciendo y lo está prosperando. Y no estamos hablando solamente de una prosperidad económica o financiera como muchos anhelan, lo cual no está mal, sino está prosperando su vida, su hogar, su familia, sus relaciones en casa. Porque ha puesto al Señor como el fundamento de su vida. Por eso es que cuando nosotros vemos esto, podemos ver el resultado de lo que dice Proverbios 10:22. La bendición del Señor es la que enriquece. Y cuando está hablando de la bendición del Señor, se refiere no a lo que Él da, sino a Él mismo, porque Él mismo es parte de nuestra vida. Y lo que dice en ese proverbio también es: y Él no añade tristeza con ella. ¿Qué significa que no añade tristeza con ella? Que la bendición de Dios es tan buena que no hay tristeza en lo que ocurra. ¿Por qué? Porque Dios tiene el cuidado necesario de sus hijos, de aquellos que han puesto su confianza, de aquellos que han decidido construir sus vidas con Él y en Él. Ahora, esto nos hace remontarnos a lo que el Señor Jesucristo enseñó acerca de este punto. Porque también hay quienes dicen: sí, yo voy a edificar mi vida con Dios y para Dios. Pero solamente son palabras. Solamente son palabras. Y al ser palabras, eso trae un resultado negativo, una tragedia para el hombre. La tragedia más grande es el engaño en que cada persona puede entrar cuando piensa que está edificando su vida sobre Dios, pero en realidad no lo está haciendo. Y Jesús lo dijo de la siguiente forma: ¿y por qué me llamáis Señor, Señor, y no hacéis lo que yo digo? Todo el que viene a mí y oye mis palabras y las pone en práctica, os mostraré a quién es semejante. Es semejante a un hombre que al edificar una casa cavó hondo y echó cimiento sobre la roca. Y cuando vino una inundación, el torrente rompió contra aquella casa, pero no pudo moverla porque había sido bien construida sobre la roca. Pero el que ha oído y no ha hecho nada es semejante a un hombre que edificó una casa sobre tierra sin echar cimiento. Y el torrente rompió contra ella y al instante se desplomó, y fue grande la ruina de aquella casa. Grande la ruina. Grande la ruina es para aquellos que creen que están construyendo, pero solamente son palabras. Pero sus hechos no van relacionados con lo que dicen. Una cosa es lo que dicen y otra cosa es lo que hacen. Y realmente no están edificando su casa con Dios. Solamente son palabras, pero en las acciones ellos no están abocados a Dios. Aquellos que tienen ese comportamiento, Dios dice de ellos que están edificando su casa sobre tierra. En otra versión dice sobre la arena, que cuando vienen las tempestades, los problemas, grande es su ruina. Habíamos iniciado con ese ejemplo de ese edificio, esa construcción que a los 3 meses de ser inaugurada se desplomó. ¿Cuál fue el problema ahí? No fue otro que el fundamento. El fundamento fue el problema. Y el fundamento que cada uno de nosotros necesitamos en nuestra vida es Dios. Para edificar una vida a prueba de tormentas, a prueba de torrentes, a prueba de huracanes, a prueba de lo que sea, necesitamos edificar con Dios. Como hemos leído, aún cuando sus amados, es decir, sus hijos,
aquellos que están edificando con Dios, aun cuando ellos duermen, son prosperados, son bendecidos. Esto es increíble poder entenderlo. Por eso no nos engañemos. Yo puedo decir que estoy edificando una vida en Dios, pero si Dios no es el primer lugar en mi vida y si realmente ni siquiera conozco a Dios a través de su palabra, solamente me estoy engañando. No voy a pasar simplemente de un simple mensaje bonito que a veces podemos decir, hablar, o que a veces podemos poner en un post en el internet a través de las redes sociales. Y podemos parecer por fuera de que somos muy lindos y de que nuestra vida está yendo maravillosa, pero por dentro hay una ruina. Y en el primer momento en que vienen los problemas, las tempestades, los torrentes, esa casa se destruye y se desvanece. Es exactamente como ocurre hoy en día. Hogares que inician sin Dios y son destruidos, rotos. Relaciones que se inician sin poner el fundamento principal, que es Dios, se van a destruir. Porque si el Señor no edifica la casa, en vano trabajan los que la edifican. Hay un principio claro que Dios ha establecido, que si Él no edifica, no importa lo que hagas, no importa a dónde llegues, no importa la apariencia del éxito, todo es vanidad y al final va a ser desmoronado, destruido. Este salmo, el Salmo 127, lo escribe el rey Salomón. ¿Sabes quién fue Salomón? Sí, la Biblia habla de él como el hombre más sabio, que no habrá antes ni después de él hombre más sabio que él. Y él fue un hombre rico que lo tenía absolutamente todo. Aparentemente él no anhelaba nada, pero sin embargo fue él quien escribe este salmo. ¿Sabes por qué? Lo escribe porque él mismo se dio cuenta de que todo lo que él tenía no valía nada si Dios no estaba en el primer lugar de su vida. Qué interesante, porque muchos quieren llegar a aquello y quieren experimentar la ruina para recién darse cuenta que si Dios no es el fundamento principal en sus vidas, grande será su ruina. Y Salomón experimentó la ruina de edificar una vida apartada de Dios. Por eso que cuando escribe este salmo, él lo hace con un entendimiento y él lo dice con una claridad. Si el Señor no edifica la casa, en vano trabajan los que la edifican. Ahora, Dios no tiene favoritos. Simplemente hay dos tipos de personas. Unos que edifican sobre la roca, poniendo como pilar y como fundamento a Dios en sus vidas, y otros que edifican sin Dios. Y en ambos casos hay resultados. En la mayoría de ellos nosotros vamos a ver que grande es la ruina. Una vida sin Dios es una vida de ruina. Eso es lo que nos enseña este salmo. Por eso en Proverbios 10:22 dice que la bendición del Señor es la que enriquece y Él no añade tristeza con ella. Es decir, que Dios no añade tristeza en lo que el hombre está edificando con Él, sino por el contrario. Todo lo contrario. La tristeza viene cuando se destruye una familia, se rompe un hogar, se rompen relaciones, cuando se ve que todo lo que se ha hecho simplemente no valió de mucho. No importa cuánto dinero una persona pueda tener. Se dice de alguna forma que esa persona era tan pobre, que lo único que tenía era dinero. Éxitos aparentes, triunfos aparentes. Pero su vida por dentro, una ruina. La pregunta es, ¿cómo estás construyendo tu casa? La Biblia dice en Hechos 4:11, este Jesús es la piedra desechada por vosotros los constructores, pero ha venido a ser la piedra angular. Jesús es la piedra que muchos han desechado de su vida porque Dios proveyó a Cristo para que el hombre pueda edificar su vida con Él y en Él y para Él. Sin embargo, dice el texto, este Jesús es la piedra desechada por vosotros los constructores, pero ha venido a ser
la piedra angular. Y en el verso 12 dice, y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en el cual podamos ser salvos. ¿Cómo estás edificando tu vida? ¿Lo estás haciendo en tu propio criterio? ¿Lo estás haciendo bajo tu propia percepción y tu propia opinión? ¿O quieres hacerlo con Dios en medio? Si tú quieres que Dios sea el centro y el pilar de tu relación, necesitas conocer a Dios. Y la única forma en que tú puedes conocer a Dios es por medio y a través de su palabra, porque Dios habla a través de su palabra. Y la forma en la que tú necesitas acercarte a Él es a través de la palabra, y un discipulado te ayudará en esta etapa que necesitas. Porque nadie puede ver a Dios si no ha nacido de nuevo. Y la única forma en que una persona pueda ver a Dios es si nace de nuevo. Y eso no es posible si la palabra de Dios no viene a la vida de una persona. Hoy tú estás escuchando este mensaje, pero lo más importante de este mensaje es que Dios quiere ser el fundamento principal para que tú puedas edificar tu vida. Él desea que tú edifiques con Él, que tu vida pueda ser fundamentada en Él. Y para eso necesitas conocer las Escrituras. Y para conocer las Escrituras necesitas un discipulado. Necesitas ir a una iglesia donde se enseñen las Escrituras y a través de las Escrituras tú puedas conocer quién es Dios. Permíteme orar por ti en esta mañana. Padre, yo te doy gracias por cada persona, cada amigo, amiga que hoy están orando conmigo esta misma oración. Bendigo sus vidas, Señor, y oro para que aquello que tú has preparado, destinado para sus vidas se dé. Oro, Señor, porque ellos ahora están diciendo, Señor, yo quiero que tú seas el fundamento de mi vida. Enséñame a hacerlo, porque la verdad, hasta aquí he llegado y me he dado cuenta que realmente tú no eres el fundamento, pero quiero que seas el fundamento. Si eres esa persona, dile, Señor, yo me acerco a ti y te pido que por favor entres a mi vida. Te pido aprender tu palabra y me comprometo contigo, Señor, a buscar que alguien me discipule y me enseñe las Escrituras. Te lo pido en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Dios te bendiga. El Salmo 127 dice, si el Señor no edificare la casa, en vano trabajan los que la edifican. Qué importante es entender esto en nuestros corazones. La única forma de poder edificar es a través de la palabra de Dios. Sigamos meditando en esta palabra. Un abrazo fraterno a todos ustedes.